constantemente está asombrándonos, primero del tremendo amor que nos dispensa, nos tiene constantemente a sus hijos, la paciencia y la bondad suya que nos guía constantemente al arrepentimiento. Y siempre le digo a mis hermanos, cuán agradecido estoy a mi Señor por haberme guiado a tantas áreas de mi propia vida hacia un verdadero arrepentimiento. Y los exhorto y los animo a que no tengan miedo a arrepentirse, al contrario, arreglen cuentas con su Dios. Dios es fiel. Fíjense en lo que leyó el hermano del rey Ezequías, y dice en el último párrafo de eso que leyó el hermano Abelardo: después de toda la fidelidad de Ezequías, que obedeció a Dios, y Jehová Dios estaba con él. O sea que hay una cosa sin duda que va a pasar en su vida si obedece a Dios, que Dios va a estar con usted, Dios lo va a respaldar, Dios va a ser su escudo, a su diestra, su siniestra, su retaguardia, su frente. Dios está como un escudo alrededor de todos aquellos que le aman y le sirven de corazón, que lo ponen a Él en primer lugar en sus vidas. Estoy completamente seguro, absolutamente seguro. Y el virus de la corona ni del cetro nos va a tocar. Y si nos toca es porque Dios así lo ha permitido. La vida de un cristiano está absolutamente en las manos del Señor de todo poder. No tenga miedo al virus de la corona, téngale miedo al pecado en su vida, que es mucho peor a cualquier virus, al SIDA, al cáncer, a cualquier cosa. Dios vino y mandó a su Hijo a este mundo a salvarnos del pecado, no de ninguna enfermedad, ni de la miseria, ni de la pobreza. Del pecado, entiendan los hermanos. No hay nada peor que el pecado en nuestra vida. Por eso, Señor, y se lo agradezco de todo corazón, que Él me guía hacia el arrepentimiento para que gire, deje el pecado de lado y empiece a caminar hacia Él. En cualquier área de nuestras vidas. Por supuesto, hubo una vez cuando nos dimos cuenta que estábamos caminando a tientas y a locas, siguiendo las corrientes del mundo, los planes del diablo en nuestras vidas, y éramos como marionetas en sus manos. Dios nos arrancó de sus manos, pero constantemente vemos tantas áreas en nuestras vidas que el diablo usa poderosamente para precisamente hacer lo contrario a lo que Dios nos manda en su palabra. Y por eso el Señor nos equipa con su palabra y con el Espíritu Santo, que está constantemente en nosotros, y si lo escuchamos, si somos responsivos, Dios sigue dando de su gracia en nosotros, porque Dios da la gracia ¿a quién? A los humildes, a los que reconocen, se humillan delante de Él, le hacen caso. Entonces Dios nos da más de su gracia, y Dios nos da cada día la gracia que necesitamos para vivir cada día tomados y asidos de su mano y obedeciendo a su voluntad específica para cada día de nuestras vidas. Oremos pues al Señor. Gracias, Padre, por tener esta confianza en ti, de un amor absoluto y supremo hacia cada uno de nosotros, tus hijos amados. Gracias, Señor, porque nos amas con el mismo amor que amaste a tu Hijo primogénito, el Señor Jesucristo, quien es ahora nuestro hermano mayor y quien es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Y gracias, Señor, que no nos mandaste un curso intensivo de cómo vivir una vida en victoria, sino que nos mandaste a tu mismo Hijo para mostrarnos cómo debemos vivir en esta vida. Ayúdanos, pues, Padre, a ser responsivos a ese ejemplo, a seguirlo cada día, cada instante de nuestras vidas, y a morir a nuestros deseos engañosos, a nuestra carne, a nuestro egoísmo, a nuestra soberbia, a todas aquellas cosas que nos apartan de ti, Señor, que tú catalogas
y las pones todas juntas en la categoría de pecados, cosas que nos alejan de ti, que son contrarias a tu naturaleza, oh Dios. Y gracias por habernos dado tu misma naturaleza para vivir y morar en nosotros a través de ese Espíritu glorioso que vino a morar en nosotros, que ha derramado tu amor en nosotros y nos ha llenado de ese poder incomprensible que nos trasciende todo nuestro entendimiento humano, que es limitado, de cómo un Dios de tanto poder se limitó a sí mismo a morar en vasos de barro como nosotros. Pero te agradecemos de todo corazón. No nos has dejado huérfanos, no nos has dejado solos. Estamos equipados, estamos empoderados por ese Espíritu glorioso que nos levanta de nuestra bajeza para llevarnos cada vez más alto, a obedecer esas nuevas sendas que tú has preparado, nuevas obras que has preparado de antemano, para que cada uno de nosotros, tus hijos, anduviésemos por ella. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria, lléname de tu gracia, aclara mis pensamientos, dirígelos hacia tu voluntad y también toma control de mi mente, de mi lengua. Y Señor, que no hable nada de lo que tú no quieres y que hable todo lo que tú deseas hablar a tu pueblo, Señor. Es tu pueblo, son tus ovejas. Te ruego, Señor, que seas tú ministrándola para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Bueno, puedes poner el... Habíamos empezado a ver la semana pasada la iglesia verdadera, ¿se acuerdan? Habíamos ido a través de una serie de secuencias de lo que normalmente llamamos iglesias, pero que en realidad no lo son. Son esos tres grupos que la hermanita puso ahí: congregaciones, clubes, y estamos en el tercero y último, que son verdaderas expresiones locales de la verdadera iglesia de Cristo, de Jesucristo. Y tan solo la última de esta, el número 3, es el nuevo odre para el nuevo vino, que es la vida de Cristo en nosotros. Ha sido derramada en nosotros y el Señor desea que estemos puestos en un recipiente que Él llamó su iglesia, la cual no es edificada por ningún ser humano, sino por Él mismo. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Bien claramente: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer frente a ella. No es lo que vemos, pero es lo que el Señor quiere. Y es ahí donde debemos ir. No seguir el camino de Balaam, ¿no es cierto?, equivocado, sino seguir el camino de Dios. Y esa es mi empresa, ese es mi llamado y ese es exclusivamente aquello que yo estoy constantemente exhortándolos para que ustedes también entren en este proceso de poder caer al suelo como ese grano de trigo. ¿Se acuerdan? Que era necesario que caiga y muera para que la vida y resurrección de Jesucristo tome control de nuestras vidas. Si yo sigo vivo, el Señor no puede hacer mucho en mí. Para que haya una resurrección en nuestras vidas, tiene que haber una muerte. Sin muerte no hay resurrección. No sé si usted se da cuenta de eso. Si usted no cae y muere, no puede experimentar la vida y resurrección de Cristo en usted, simplemente porque su viejo yo, su viejo hombre, su vieja mujer, sigue viviendo. Entonces, por eso el Señor dice, ¿se acuerdan en Juan ese hermoso pasaje que lo hemos visto varias veces? A ver si esto puedo tomar control de esto alguna vez. Ahí bien, bueno. Vimos lo que era la congregación, vimos el tema de los granos de trigo que deben caer al suelo y morir para que lleven fruto. Y el Señor dijo esto en Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y hay muchos cristianos solitarios que no se asocian con nadie.
Y hoy en día es más que nunca. ¿Saben por qué? Porque el internet es una bendición tremenda, porque podemos escuchar enseñanzas y prédicas también. Pero muchos cristianos piensan que ya está, no necesitan una iglesia, se quedan en la casa escuchando prédicas y se terminó. No, usted todavía necesita una iglesia. La iglesia es el odre, el recipiente que Dios o el Señor Jesucristo, que lo mismo, instituyó para que nosotros nos desarrollemos espiritualmente hablando. Y después vimos que, bueno, el fruto, por supuesto, fructifica. O sea, el Señor no puede dar o hacer fruto o producir fruto a través mío si yo me niego a ese paso tremendo de mi muerte, de mi yo, de mi viejo hombre. Y fíjense que es una paradoja, pero la vida de victoria es una vida en la cual, previo a la victoria, hay una muerte. Y la vida de Jesús en sí es una imagen de eso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? O sea, cuando Jesús fue crucificado fue algo tétrico, algo triste. Todos los discípulos estaban muy tristes. Pensaban que se había terminado todo. En ese hermoso camino de Maús, cuando se le apareció al Señor y caminó con ellos por varios kilómetros, y les hablaba y les contaba todo lo que la Biblia de ese entonces hablaba acerca de Él. Dice que sus corazones ardían del fuego de la palabra, obrando en ellos. Y recién cuando el Señor partió el pan, se les reveló a ellos, y ellos vieron y reconocieron que era el Señor. Y así nos pasa a nosotros. Muchas veces escuchamos palabra, así nos arde el corazón, pero hasta que el Señor no revela en nuestros corazones íntimos que es el Señor hablándonos a nosotros, al lado nuestro, en nosotros, es como que no caemos, ¿no es cierto? No entramos en razones. Pero cuando el Señor habla a nuestros corazones es muy distinta la cosa. Así que vimos lo que era el club, un conjunto de barras horizontales, uniformes que buscan amistad más que comunión. No existe comunión. La palabra comunión es una palabra espiritual, ya lo vimos eso. Y después, último, es la iglesia, el tercer nivel, que es el nivel de la verdadera iglesia donde queremos ir nosotros. Espero que cada uno de ustedes sea su deseo de ir hacia ese destino. Y en el concepto de iglesia, lástima que esto es un poco angosto y no se ve, pero ahí hay una persona. Ahí está, gracias hermana. Se dan cuenta que puede ser un hombre o una mujer, pero la cruz de Cristo lo ha traspasado, ha muerto a su carne. Cristo es el Rey, llamamos al Señor Rey de nuestro corazón, porque Él tiene que gobernar en nosotros. ¿Se acuerdan? El Padre Nuestro dice, venga tu reino. La palabra reino es una palabra que no nos encaja en nuestro vocabulario cotidiano, pero en vez de reino ponga gobierno. O sea, dígale al Señor, Señor, venga tu gobierno a mi vida. Haz tu voluntad en mi vida. Entonces eso es lo que significa esto. Y hay la nueva palabra, hay una serie de nuevas palabras del nuevo pacto en el cual estamos. Es comunión. Comunión y cuerpo también. Es una nueva palabra. No, por supuesto, no el cuerpo humano, pero sí el cuerpo como la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Estamos bajo un nuevo pacto. Ese es el odre, ¿no es cierto?, el recipiente en el cual estamos, el pacto en la sangre de Jesús que celebramos el sábado pasado en la cena del Señor. Y eso es lo que hacemos cada vez, como dijo el Señor, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Pero también anunciamos que nosotros hemos muerto, que queremos seguir su ejemplo y para que realmente podamos ser digeridos en un cuerpo que es su cuerpo, en la iglesia, para que el amor de Dios y otras personas fluya como un resultado de la llenura interna del Espíritu Santo en nuestros corazones. Romanos 5:5. ¿Se acuerdan? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Cuando el Señor nos llena de su presencia, nos llena de su amor. Y la unidad en el Espíritu por la cruz, ¿no es cierto? Este pasaje hermoso de Efesios capítulo 2, versos 14 al 16. Y la vida que
en esa iglesia, en ese nuevo odre, se manifiesta es en secreto. Cada cristiano fielmente rindiendo sus voluntades o nuestras voluntades a la voluntad de Dios. O sea, ya no vivo yo, como dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. ¿Se acuerdan? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros. Y decirle al Señor, no es fácil morirse a la carne, decíamos el miércoles de los hermanos. Siempre hay algo en nosotros que quiere resurgir. No es que vamos a desaparecer, no. El Señor no nos... Acuérdense que el Señor no nos fuerza a nada. Esta muerte es voluntaria y es diaria, cotidiana del Señor, que dice que cada día debo negarme a mí mismo, hacer mi voluntad, tomar su cruz, es decir, morir a mí yo y seguirlo a Él. Esas tres cosas las debo hacer constantemente. Desde el momento que lo entiendo y lo recibo en mi corazón, debo empezar a hacerlo constantemente, cada día. Y el Espíritu Santo, si hacemos eso, nos une en amor dentro de un cuerpo espiritual que es la iglesia. Y es un acto que solamente Dios lo puede hacer, ninguno de nosotros lo puede hacer. Es un milagro que se produce simplemente por la obediencia al morir a nuestro yo, a nuestra carne. Y a todos los quienes están abocados al mismo proceso, como dice Colosenses capítulo 2, verso 2. Después vimos una serie de pasajes, vimos ejemplos en el libro de los Hechos, cuando los cristianos perseveraban todos los días, ¿no es cierto?, uno partiendo el pan, en las oraciones y en la comunión los unos con los otros. Una nueva palabra que antes no existía en el viejo pacto. En el viejo pacto cada uno vivía y buscaba a Dios siguiendo a los profetas, pero independientemente. Ahora no, ahora es necesaria, y esa es la parte de la cruz, ¿no es cierto? No solamente la relación vertical con nuestro Dios, la cual es la más importante, pero también por eso es que necesitamos estar en una iglesia. No puedo ser un cristiano en mi casa escuchando prédicas, porque me falta este tremendo ingrediente de la comunión los unos con los otros, que no está. Solamente lo encuentro en la iglesia, con personas que tienen el mismo llamado que yo, a seguir a Cristo, a morir a la carne. Y entonces ahí se empieza a formar la verdadera iglesia del Señor Jesús. Y el Señor, en un solo cuerpo, en un espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es sumergidos en el cuerpo de Cristo. Y seamos judíos o griegos, seamos esclavos o libres, somos todos iguales delante del Señor, porque nos dio a beber a todos de un mismo espíritu, ya seamos hombres, mujeres, gentiles o judíos, hijos o padres, como hablábamos el miércoles con los hermanos. La gran promesa cuando termina el libro de Malaquías, que el Señor es este proceso que va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, porque ambos están muertos a la carne. Si no hay una constante enemistad entre esas dos generaciones que se luchan y pelean por ver quién tiene la razón, quién es más importante, quién necesita ser respetado y quién necesita obedecer. Cuando entro en este proceso, ya ni con nuestros propios hijos debemos pelear, porque el cristiano no debe pelear. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿se acuerdan? Efesios 6, sino contra huestes espirituales de la región celeste, contra principados de maldad. Esa es mi lucha. Y todos mis cañones tienen que estar enfocados ahí, no luchar contra mi hijo, ni contra mi esposa, ni contra mi suegra, ni contra mi nuera. Es el diablo y sus demonios. Ese es mi enemigo. Ningún ser humano sobre la tierra es mi enemigo. Absolutamente. El Señor no tenía enemigos. Y el Señor nos manda a amar a vuestros enemigos. ¿Cómo puedo hacer eso si no muero? Díganme. Necesito entrar en este proceso. Necesitamos. Así que vosotros pues sos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12, 27. Estos son pasajes hermosos que les recomiendo que los lean en su casa y los acepten para sus propias vidas. Esto es algo que yo se los digo, se los muestro
pero es necesario que el grano de trigo caiga en su corazón y produzca fruto en su vida. Entonces ya no va a ser lo que dice la Biblia, lo que dice el hermano Daniel, ni lo que dijo el Señor, va a ser lo que el Señor le dijo a cada uno de ustedes. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, 1 Corintios 11, y eso lo hicimos el sábado pasado. O sea que hemos visto varios pasajes, no quiero entrar en todos, pero el Señor nos dice acá en Juan 7, 37 y 39 un poco el secreto de esta nueva vida. Y el Señor dijo en el último y gran día de la fiesta, en Juan 7, 37 a 39, se puso en pie y alzó la voz Jesús diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir, porque todavía no lo habían recibido. Nosotros sí, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Esa era la razón. ¿Cuándo fue glorificado el Señor? Cuando subió al cielo, el Padre lo glorificó, lo puso a su diestra, le dio un nombre que es sobre todo nombre, como dice Filipenses. Y después de varios días en el Pentecostés, descendió ese Espíritu sobre esos primeros cristianos y ahí se formó la iglesia. Algo que ningún hombre puede hacer, solamente el Señor es el fundador y el edificador de su iglesia. Y yo quiero que Él me edifique a mí junto a cada uno de ustedes también. Y después vimos esto, la importancia de andar en luz, o sea, ser honestos con Dios. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Nuevamente la palabra comunión. Yo no puedo tener comunión con ustedes si no tengo comunión con mi Dios. Si yo tengo comunión de lunes a viernes con mi Señor, vengo acá y estoy lleno de su gracia, lleno de su poder, y puedo tener comunión absoluta con ustedes. Y comunión no es solamente charlar y comer algo y tomar algo juntos, no, es compartir lo que Dios ha hecho en mí, que es prácticamente lo que yo estoy haciendo ahora, compartir una experiencia real y personal de Cristo viviendo en mi vida constantemente para la gloria del Señor. Y acá este verso en Colosenses 2 es hermoso porque dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Esto es lo que Dios hace dentro de su cuerpo. Nos teje en su amor como una tela, ¿no es cierto?, que es inseparable, es algo que Dios mismo y solamente Él lo puede hacer, y nuevamente es para la honra y gloria de su santo nombre. La recompensa de Dios para los que mueren es darle algo más de la vida y resurrección de Cristo. Esto es muy importante, o sea, en la medida, cuanto más yo muero a mi carne, más el Señor me da de su vida y resurrección en mi vida. Vimos este pasaje que es hermoso en 2 Corintios capítulo 4, del verso 10 al 11, donde Pablo dice y habla y testifica a los corintios que él llevando en el cuerpo siempre. Fíjese que no es los domingos cuando se juntaban, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, usted quiere que la vida de Jesús se manifieste en usted, bueno, esté dispuesto a morir siempre, en todo lugar donde esté. Está en su trabajo: Señor, yo aquí estoy muerto, estoy acá porque tú me pusiste y es para glorificarte a ti, y te ruego, Señor, que de acuerdo a tu promesa y a lo que dice mi hermano Pablo, derrames de esa vida de resurrección en mí, para que esa es la vida de poder. Ese es cuando el Señor nos hace testigos llenos de poder, porque no es palabra, es el hecho de que un cristiano esté ahí con la vida de Cristo resucitado. Eso hace una diferencia, aunque nosotros no digamos nada, hermanos. Se los aseguro. Pruébelo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús.
no por causa de una religión, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Hermano, esto es muy claro. O sea, no es una invención personal, es palabra del Señor. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros, que recibían la administración de Pablo, se manifestaba la vida, porque era la vida espiritual, el poder. Ese es el poder que hablaba Pablo, que no era elocuencia humana, es el poder de Dios en él para salvación. Y el poder de una vida completamente cambiada por el poder de Dios. Así que, ¿dónde están aquellos que desean edificar la iglesia? El Señor nos dice, yo sé dónde están. Él es un imán que nos va a atraer. En Él estaba la vida, por eso es la vida atrae, es como decir la luz, ¿no es cierto? Donde hay luz echa fuera las tinieblas, la vida echa fuera la muerte. Donde está la vida de Cristo no hay muerte, por así decirlo, desde el punto de vista del diablo. El diablo es sinónimo de muerte. Si el Señor Jesús es fuente de vida, el diablo es fuente de muerte. Donde está Cristo en mi corazón y yo con Él, está la vida. Y esa vida atrae a otra vida, atrae a aquellos que buscan vida. Y dice Jesús en Juan capítulo 12, 32, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si Él hubiese seguido muerto, a nadie hubiese atraído. Como la serpiente en el desierto que destruyó Ezequías. Era un pedazo de metal nada más. Pero el Señor no, porque es la vida de resurrección. El poder de Dios que levantó a Cristo de la tumba es lo que opera en nosotros, atrayéndonos hacia Él. Él es el imán. Y yo que deseo vida. Entonces, Él es el creador, como dice Hebreos capítulo 12, de la fe que hay en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Todo el que el Padre me da, dice Jesús, Juan 6:37, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Si alguna vez usted tiene dudas si el Señor lo recibió y lo aceptó, acuérdese de este pasaje, Juan 6:37. Jesús dice, todo el que viene a mí, primero no le echo afuera. Y al que a mí viene, o sea, el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Gracias a Dios que el Señor no nos echó fuera. Ahora vamos a ver la verdadera iglesia, en qué está fundada esta verdadera iglesia. Hasta aquí fue un repaso que no fue tan breve, pero... y la forma en edificar la iglesia es fundamentalmente siendo un dador. Un dador. Pero para dar hay que sacrificar, ¿sabían ustedes? O sea que la iglesia está fundada sobre el sacrificio personal de cada uno de nosotros. La iglesia no puede estar fundada sobre personas que vienen solamente a recibir. Y a eso me quiero referir hoy. Es muy típico, mucha gente, cuando buscan una iglesia donde sus hijos puedan crecer y recibir enseñanza, donde tengan buena música, buena alabanza, buena adoración, donde tengan buena prédica, etc. Distintas razones por las cuales los cristianos buscan una iglesia. Pero el Señor no quiere que nos convirtamos, ¿no es cierto?, de esas cosas. No, que demos un vuelco, que no miremos hacia... O sea, muchas personas piensan que donde va la mayoría ahí está la verdad, pero generalmente, históricamente y probadamente, eso no es así. Las grandes masas, escuche esto, siempre, si usted lee la historia del mundo, se va a dar cuenta que donde hubo mayoría, hubo un gran error, una gran equivocación. Fueron siempre los pocos que encontraron la verdad.
¿Cuántos discípulos? ¿Cuán grande era la iglesia de Jesús? Tenía solamente 12 discípulos, de los cuales uno lo traicionó, era un traicionero. Eran 11 personas. Con todas las personas que había en Israel, en Jerusalén, en ese momento, en Judea, en Samaria, en todos lados, un puñado de personas solamente eran las que el Señor había podido realmente impactar en sus vidas y lo seguían. Y en el libro de Jeremías, capítulo 3, verso 14 y 15, si lo tienen, ábralo por favor. Jeremías, que está después de Isaías, capítulo 3, verso 14 y 15, el Señor nos da en el antiguo pacto una hermosa promesa respecto a la iglesia. Fíjense, el Señor, como hizo en Malaquías también todos esos profetas últimos del antiguo pacto estaban profetizando de lo que iba a venir, como Malaquías que profetizó la venida de Elías, que era Juan el Bautista, etc. Zacarías también profetizó muchas cosas, la venida del Señor, la primera, la segunda, etc. Cosas impactantes. Pero acá Jeremías nos hace referencia a algo hermoso. Este es el texto, dice así, es una exhortación de Dios hacia nosotros, hacia los hombres, hacia las personas. Convertíos, hijos rebeldes, dice Dios. Porque yo soy vuestro esposo. ¿De quién está hablando? ¿Qué es el Señor Jesús? El esposo de la iglesia es su esposa. Esto lo dijo Jeremías muchos años, más de 600 años antes de la venida del Señor. Entonces, convertíos, dijo, y no, yo creo que me lo dice a mí. Convertir quiere decir dar un giro a 180 grados. Yo voy hacia lo equivocado, hacia el error, hacia lo que me lleva a la muerte. Y el Señor me dice, convertí o arrepiéntete. Conviértete es dar un giro. Es lo mismo que predicaba Juan el Bautista. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje que empezó a predicar Jesús. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Sión es la verdadera iglesia. Es Jerusalén. Lo que en el Apocalipsis describe como la verdadera iglesia de Jesucristo. La iglesia sin mancha y sin arruga. No Babilonia. Babilonia es la iglesia corrompida, la iglesia pervertida, prostituida. Pero el Señor quiere que me arrepienta y deje mi rebeldía, porque Él es mi esposo. Y la promesa es que nos va a tomar de cada ciudad y 2 de cada familia y nos introducirá en su iglesia. Y os daré, mire qué promesa, pastores según mi corazón, dice Dios, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¡Qué hermosa promesa! Esto es para mí. Yo digo amén a esto. Gracias, Señor, porque has pensado en mí desde la eternidad. Y por eso le digo, si usted está aquí, no es por coincidencia, no es por casualidad, no es porque se le ocurrió, sino porque el Señor lo está trayendo a Él, a su iglesia. ¿Sabes cuándo has entrado en la verdadera iglesia? Cuando has encontrado pastores según el corazón de Dios. Aprendan pues a respetarlos y a no ofenderse cuando los corrigen, porque están buscando de guiarte o de guiarlos al temor de Dios. Pero esa es la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que es bautizarnos o sumergirnos en su cuerpo, en la iglesia? Esto es una referencia del antiguo pacto de lo que Dios iba a hacer, o el Señor Jesús está haciendo ahora mismo con cada uno de nosotros.
En Efesios capítulo 5, verso 25, dice, no hay manera de edificar la iglesia sin un sacrificio personal. Y tampoco no hay manera de edificar un buen matrimonio sin sacrificio personal. ¿Sabían eso? Por eso les pongo esta exhortación de Efesios 5, 25. Pero el Señor hace una dualidad. Está hablando de los esposos y de las esposas, pero hace una analogía con Cristo y la iglesia. Léalo después en su casa ese pasaje. Y va a ver que es un paralelismo entre la esposa y el esposo y Cristo y la iglesia. Y dice que así como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo la amó a la iglesia? ¿O cómo la ama el Señor a la iglesia? Con amor eterno. Y se entregó a sí mismo por ella. No hay manera de edificar la iglesia sin un sacrificio personal. Fue un gran sacrificio el que realizó Jesús cuando vino del cielo a la tierra. Él sacrificó comodidad, bienestar para vivir en pobreza, pero sobre todo, Él se dio a sí mismo. Por eso dice este texto, y los exhorta a nosotros los maridos, muchachos, amen a sus mujeres de la misma manera que Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo la amó? Con una entrega total. Se entregó por ella. Y eso es lo que Dios me manda a mí y a cada uno de los esposos que estamos acá. Porque es una entrega absoluta, sin reserva. No es un pedacito, no es solamente un día por semana o 5 días. No, es 365 días al año y es 100%. No podemos edificar una iglesia de un nuevo pacto sin pagar un alto precio. Aquellos que realmente deseen edificar la iglesia de Cristo sin estar dispuestos a realizar sacrificios de dinero, conveniencia personal, van a edificar tan solo una congregación o un club. No van a edificar una iglesia. Porque la iglesia de Cristo está basada, el fundamento es en la entrega absoluta. Nosotros también tendremos que renunciar a nuestro yo para unirnos al Señor Jesús. Usted sabe que el primer templo de Salomón fue construido ahí donde está la mezquita ahora en Jerusalén, pero ese es el monte Moriah. Es el mismo monte donde Abraham ofreció a su hijo Isaac como sacrificio al Señor. Ese es el sacrificio que espera el Señor, darlo todo. Ese es el acto de adoración a Dios, una entrega absoluta. Y Dios no quiere mi dinero ni el tuyo, no quiere absolutamente nada material, quiere mi vida, mi cuerpo, mi ser entero entregado a Él. Que mis pensamientos, Él sea el rey de mis pensamientos. Que no haya nada que esté por encima de Él. Que la entrega sea absoluta, así como la entrega esa de Abraham, de decir, Señor, tienes el poder de levantar a mi hijo, que te lo ofrendo a ti, porque te amo más a ti que a este hijo. Porque Abraham ya era un hijo muy esperado y lo amaba con todo su corazón. Pero Abraham en esa entrega le estaba diciendo, Señor, yo amo mucho a este jovencito, pero te amo a ti mucho más. Es tremendo, pero es hermoso. Y lo mismo espera Dios de mí, hacia mi esposa y hacia ustedes. No una entrega de decir, bueno, si me va bien y me pagan un buen sueldo, voy a venir y No, es una entrega absoluta. No es fácil, ¿no es cierto? Es imposible sin el poder del Espíritu Santo. El Señor puede utilizar aún la más pequeña e inútil de las personas para edificar su iglesia. ¿Usted sabía eso? Si tal persona permite ser lleno con el Espíritu Santo de Dios y caminar el camino de la cruz. Esa es la condición. Las dos cosas. El poder del Espíritu Santo que venga sobre la vida de una persona que se considera muerta a su carne. Si te sientes pequeño, entonces Dios te dice hoy, tú eres un grano pequeño e insignificante de trigo, ve, cae en tierra y muere. Entonces verás el milagro que Dios hará a través tuyo.
Tus ojos no pueden ver hoy y tu mente no pueden imaginar hoy lo que Dios está dispuesto a hacer por ti y a través de ti en los días venideros, si ustedes confían en el Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman sacrificialmente, que se entregan a Él. Y todos el diablo nos viene a susurrar a nuestro oído, decir, no te entregues porque vas a perder la independencia de tu vida, vas a tener que hacer lo tedioso que Dios te manda y vas a perder y vas a, entorpecer y malograr tu vida. No le hago caso, hermanos. Es una mentira fraudulenta. ¿Y cómo edifico la iglesia? Fundamentalmente siendo un dador. Siendo un dador. Edificando la verdadera iglesia siendo un dador. Y está este texto en Mateo capítulo 20, verso 28, que dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto lo dijo Jesús. Así debo ser yo. El Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir. Y yo estoy acá entre ustedes, no para ser servido, sino para servirlos. Si soy un verdadero pastor. Si no quiere decir, es un síntoma claro que no soy un pastor conforme al corazón de Jehová. Un pastor debe ser conforme al corazón del Señor, si no, no es un buen pastor. Porque el buen pastor su vida da por sus ovejas. Se entrega por sus ovejas, como se entrega por su esposa, por sus hijos. No es por conveniencia, como lo que vemos habitualmente, es por amor. Cuando Jesús vio sobre la tierra, su iglesia fue extremadamente pequeña, ¿se acuerdan? 11 personas, como ya vimos. Pero el resultado es que esos 11 hombres dieron vuelta al mundo de arriba para abajo, mejor dicho, de abajo para arriba lo dieron vuelta. Porque el mundo siempre está cabeza abajo. Esos 11 hombres lo dieron vuelta cabeza para arriba. Lo dieron vuelta completamente. ¿Cómo lo hicieron? Díganme, no tenían estudio ninguno de ellos. No tenían una Biblia. Pero estaban llenos del Espíritu Santo. Llenos de amor por el Señor. Llenos del fuego de la pasión de querer seguir y continuar esa obra que habían visto en ese maestro que les había dado todo por 3 años y medio para servirlos. Antes de esto, sin embargo, frecuentemente discutieron entre sí, los mismos discípulos. Increíble. En una ocasión, cuando Jesús les dijo que sería crucificado, los discípulos inmediatamente hicieron lo que cualquier persona con mente terrenal haría. ¿Qué es? Cuando el líder deja su puesto, empezaron a discutir quién de ellos iba a tomar el lugar de Jesús. Increíble. Así eran estos hombres, igual que yo cuando estaba, como decía el pastor Aile, entre los filisteos, cuando no era cristiano, cuando no era convertido. La palabra conversión es nuevamente, cambio absoluto. En Marcos capítulo 9, verso 31-34, está este episodio. Porque el Señor, dice, les enseñaba a sus discípulos, ¿no es cierto? Y le decía, el Hijo del Hombre deberá ser entregado en manos de los hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Ahora, ¿ustedes piensan que ellos se lo creían? Ahora, fíjense, este pasaje describe la reacción de los discípulos. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle a Jesús. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó, Jesús le preguntó a los discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? El Señor sabía de qué estaban hablando. Le pregunta, ¿qué estaban discutiendo en el camino antes de llegar a Capernaum?
mas ellos callaron. ¿Saben por qué? Porque en el camino habían hablado, disputando entre sí quién había de ser el mayor entre ellos. Usted dice, ¿estos eran los discípulos de Jesús? Entonces, mírese usted y mire estos hombres y pueda saber que hay esperanza en su vida, como hay en la mía. ¿Quién hizo la diferencia? El Señor. Esto es para que ustedes vean, no eran superhombres, eran hombres como nosotros. Que lo único que buscaban era la fama, la trascender y la gloria personal. Nuevamente los discípulos, empezando por Jacobo y Juan, expresaron su sentimiento por la posición de grandeza. Ellos vieron a Jesús glorificado como una oportunidad también para ellos de ser elevados delante de todos. Y Jesús le contestó, por supuesto, dice Mateo 20, 18 al 21. Lástima que no lo hice demasiado ancho el texto, tengo que hacerlo más angosto. Lo voy a tener que leer de acá. Mateo 20, 18 al 21. Es interesante lo que dice. He aquí subimos a Jerusalén, dice Jesús. Y el Hijo del Hombre será entregado. Nuevamente le vuelve a hablar lo mismo. Pero ya es, digamos, unas semanas después, ya al punto cuando el Señor ya está yendo para Jerusalén para ser entregado esto. Será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la mamá, la madre de los hijos de Zebedeo, la mamá siempre buscando acomodar a los hijos. ¿Sabe quién era? La mamá de Juan y Jacobo, dos de los preferidos de Jesús. O sea, no era Judas. Y esta señora, con sus hijos, postrándose ante él, o sea, vino la mujer con sus hijos ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. Bueno, y después el Señor el Señor, la misericordia de Dios es tan grande, hermanos. Porque el Señor no se enojó, no se ofuscó, le tuvo paciencia porque entendía. Y así entiende muchas veces los desvaríos nuestros, ¿no es cierto? Cuando no entendemos cosas que Él nos pide. Así que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Y a ver, creo que está acá. Un poco más adelante, en el verso 25 y 28. Dice, entonces Jesús, en el mismo pasaje, pero más adelante, en el verso 25 al 28, acá está el resto del pasaje, Mateo 20, del 25 ahora. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, después que llamó a los discípulos aparte, los llamó y les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Nuevamente Jesús le dijo estas palabras. El Hijo del Hombre no está acá para ser servido, vino a servir. En otras palabras, está enseñando con su ejemplo lo que esos hombres egoístas todavía
estaban deseando, anhelando, estaba mal. Pero ahí lo dejó el Señor, ¿no es cierto? Al salir de ellos de Jericó, o sea, se siguió el relato, pero eso se terminó. El Señor, así, por eso estuvo 3 años y medio con sus discípulos, porque les enseñaba en el camino, constantemente. Jesús le estaba mostrando que hay 2 clases de personas. Esto es importante, digo, ya termino. Hay 2 personas en el mundo, aún entre aquellos que se llaman cristianos, entre nosotros: los tomadores y los dadores. Los cristianos que poseen el espíritu de este mundo, de cristianos de congregaciones y de club, son tomadores, quienes están siempre por lo que pueden sacar o obtener del cristianismo. Aquellos de la verdadera iglesia, por el otro lado, son dadores. Siempre están buscando por lo que ellos pueden dar, antes que nada a Dios y luego a otras personas. Y Jesús dijo que los dadores son los que obtienen la mayoría de las bendiciones. ¿Cómo lo sé esto? Porque en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 35, el apóstol Pablo dice, pero dice que son palabras de Jesús, que es mejor dar que recibir. ¿Sabía usted eso? Vamos a leer el texto de esto. En todo os he enseñado, dice Pablo, trabajando. Es el ejemplo de Pablo, ¿no es cierto? Fíjense, un hombre que realmente sirvió al Señor con toda su pasión, dedicación. Acá les dice a la iglesia, en la despedida de Pablo en Mileto, le dice estas hermosas palabras: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Eso no está en ningún evangelio, se cita solamente acá, pero son palabras del Señor Jesús, y yo creo que Pablo se las debe haber escuchado, porque no está en ningún otro evangelio. Y por eso están en rojo, porque son palabras de nuestro Señor Jesús. Segunda Corintios 2, del 6 al 8. Cuanto más alto llegues en este mundo, lo más que esperas es ser servido por otro, ¿no es cierto? Eso es lo natural. Los gobernantes del mundo tienen gente constantemente sirviéndolos. Si progresas en el reino de los cielos, por otro lado, vas a servir mucho más a otros. Jesús no solo enseñó esto, sino que lo vivió durante toda su vida. ¿Se acuerdan? Hasta el último momento, cuando le lavó los pies a sus discípulos, el principio que quiso transmitirles y recalcarles es que Él estaba ahí no para ser servido, sino para servirlos a ellos. Y tomó el puesto más bajo, del esclavo. Así lo sirvió a sus discípulos. En una iglesia, los tomadores siempre esperan que los demás satisfagan sus necesidades. Si sus expectativas no son alcanzadas, eventualmente se ofenderán sobre algún asunto y dejarán la iglesia. Dadores, por el otro lado, cuando ven una falta o necesidad, tomarán responsabilidad como miembros de la familia espiritual y se esforzarán fielmente para suplir esas necesidades bajo la gracia y el poder de Dios. Los demás pueden criticar, pero el dador ve un problema y va y lo arregla, porque es la iglesia de Cristo. Así como yo veo algo que está mal en mi casa, veo una canilla o una llave, nosotros llamamos canilla, ustedes llaman llave, y es correcto, porque la canilla está en la pierna, ¿no? Bueno, hay una llave que gotea, tengo que ir y arreglarla. No vivo en un hotel donde llamo al conserje y viene y la arregla. No, es mi casa. Y la iglesia es mi casa. Si hay falta de amor entre alguno de nosotros y otra persona en tu iglesia, y sientes que tu vaso de amor se ha vaciado, tú podrías ver el problema como una falta
en la otra persona. Fulanito no me quiere, no me ama, para no volcar suficiente amor en su relación para mantener tu copa llena, o sea que no me está dando el amor que yo estoy esperando. Esta es la mentalidad del tomador. En lugar de esto, si tuvieras la mentalidad del dador, llevarías esa falta al Señor y le pedirías a Él que llenase tu vaso. Él lo llenará tan abundantemente que el amor fluirá desde tu propia vida hacia todos alrededor. Esto lo puede hacer el Señor, si nosotros lo pedimos y lo buscamos. En 2 Corintios 9, del 6 a 8, que Dios desea derramar su gracia abundantemente sobre nosotros. Dice, por eso digo, el que siembra escasamente, también escasamente segará, dice la palabra de Dios, en 2 Corintios 9. Esto es también referente a lo que nosotros ofrendamos, ¿no es cierto? Pero no solamente en cuanto a dinero, sino en todo nuestro ser. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió y dio a los pobres, etc. O sea que Dios nos da para que nosotros demos abundantemente. Y esto no está hablando solamente de dinero, entiéndanlo. ¿Qué me da primero, antes que nada, Dios a mí? Amor, me da su amor. Un amor que traspasa mi entendimiento, como un Dios de tanta sabiduría y poder. Me ama tanto a mí, sinceramente, a mí me asombra. Bueno, pero Él me da de su amor, Romanos 5:5, y me lo derrama abundantemente en mi corazón. No para que yo disfrute de ser, sino para que lo dé, para que lo entregue. ¿Y a quién se lo voy a entregar? A ustedes. Vamos a dejar acá. Gloria sea al Señor, porque este es el plan de Dios. Y después vamos a ver seguir viendo el sábado que viene, si Dios quiere, en Hechos capítulo 20, donde Pablo explica cómo había vivido él todos esos 3 años y medio que había estado en la iglesia de Éfeso, ministrando a la iglesia. Y él tenía el derecho de vivir de lo que le pagaría a la iglesia, porque Pablo dijo bien claro en Corintios también que el buey, o sea, el siervo es digno de su salario, y no pongas bozal en el buey que trille, todas esas cosas. Pero también vemos que Pablo, sin querer agravar a los hermanos, trabajaba haciendo tiendas de campaña con sus manos para precisamente ser de bendición a la iglesia. Y esto es tremendamente importante, ¿no es cierto? O sea que fue un hombre que nunca se abusó, y en ese texto de Hechos 20 lo describe Pablo, y se lo dice a todos los líderes de la iglesia, que no había codiciado nada de nadie. Al contrario, él había sido un instrumento de bendición en la iglesia. Y ese es el único tipo de hombre que puede edificar una iglesia con el Señor Jesús. El Señor no acepta nada que no tenga esa categoría. Así que yo le pido, y ore por mí, hermano, porque yo soy temeroso de esto. Porque si no califico para esto, el Señor me va a despedir y va a buscar otro que sea de acuerdo a su corazón. Así que no lo digo esto como una especie de propaganda proselitista mía, sino que con temor de Dios, sabiendo qué es lo que Él espera. Que Él esa promesa en Jeremías, ¿no es cierto? Nuevamente, Él va a levantar pastores conforme a su corazón. Esa es la promesa de Dios. Y solamente Él lo puede hacer. Gracias, Señor, por tu palabra, tus promesas que son eternas y son fieles. Y gracias, Señor, las recibimos en fe, sabiendo que vienen de ti y son fieles
porque tú eres el poderoso, que tienes no solamente el amor para prometer estas grandes cosas para tu pueblo y tus hijos, sino también el poder absoluto para cumplirlas. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén.